Y bueno, básicamente era muy interesante como hablar de este proceso de los libros de artista que sin duda es un desarrollo en el que he podido explorar diferentes pasos de mi trabajo artístico, trabajando como con este tipo de formatos que sí van de la mano como con esta parte de lo que representa el libro, que es un espacio en el que podemos tener, específicamente el libro de artista, podemos tener el desarrollo de imagen visual con imagen escrita, si así lo deseamos. Afortunadamente la creadora, el creador puede decidir como esta situación, pero también es interesante porque va ligada como a los formatos que conocemos tradicionalmente del libro y también se sale como a buscar otros espacios, otro tipo de estructuras en las que podamos componer diferentes exploraciones visuales en este caso. Y bueno, yo creo que algo muy importante que enunciar, de repente a mí me escribe mucho la gente, me escriben mensajes por mis diferentes cuentas o por correo, que si los libros de artista de repente solo son hechos por artistas o tienes que ser un artista para desarrollar un libro como tal. En este caso yo creo que más bien el libro de artista tiene un enfoque y un desarrollo a convertirse en un objeto artístico, ese es como el plan inicial que debe tener. En esta exploración no necesariamente te tienes que dedicar a las artes como tal, puedes tener otro tipo de oficios, otro tipo de estructura de trabajo, puedes ser fotógrafo, puedes ser, de repente puedes combinar poesía con imagen, puedes ir haciendo tus diferentes creaciones a partir de esto, pero no necesariamente, ¿no? De repente el nombre a veces puede llegar a impactar un poco o esto que puede delimitar a que solo los artistas hacemos libros de artista. En realidad yo creo que también hay que tomarlo como un proceso, un espacio, un objeto en el que podemos construir de diferentes maneras, abordándolo desde nuestro propio desarrollo visual. En este caso, puedes desarrollar un libro a partir de fotografía, de ilustraciones propias, o incluso puede el mismo formato motivarte a desarrollar algo a partir de imagen visual en técnica mixta. No necesariamente tiene que ser algo tan estructurado. Claro que sí puede serlo también, pero es algo como mucho más abierto. Y bueno, para mí el libro de artista es un dispositivo que se construye con la finalidad de albergar narrativa visual o la exploración artística de su creador o creadora y convertirse en una pieza de arte, teniendo completa libertad técnica en el uso de materiales como la pintura, el dibujo, la fotografía, técnica mixta e incluso el uso de texto como elemento narrativo o convirtiéndolo en un elemento gráfico dentro del espacio. Sí, la verdad es que el libro de artista yo creo que es un ejercicio que podríamos ejercer eh, cualquier persona que esté interesada en desarrollar este proceso creativo, que vamos a formularlo y adentrarlo en un formato específico. Entonces podemos desarrollarlo a partir de diferentes técnicas, no hay como una limitación, es algo que para mí es muy enriquecedor porque no, el libro de artista no se compone solo de hacer determinadas técnicas. Aquí podemos explorar muchísimo nuestras habilidades artísticas, incluso si no tenemos tanto desarrollo podemos explorar a partir de eso en el formato que podamos proponernos y podemos dibujar, podemos pintar, podemos tener como una diversidad de técnicas que podemos explorar, podemos crear una narrativa visual a partir de fotografía. Y bueno, aquí también se conjunta mucho el uso del texto. Puede ser una decisión que tomemos como creadores a la hora de realizar nuestros propios libros de artista. Puedes decidir incluir texto que sí vaya haciendo una narrativa visual y literaria, pero también a veces el texto en estas exploraciones visuales y gráficas que vamos trabajando de manera, yo la verdad trabajo mucho en técnica mixta, a veces el uso del texto es un elemento gráfico que se convierte en parte del escenario visual en esta espacialidad que nos da el mismo formato. Entonces, la verdad es que también es un espacio muy enriquecedor para trabajar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes técnicas, no hay una limitación, al contrario, yo creo que un libro de artista es una gran invitación para explorar desde tus diferentes puntos de vista
y desde también esta narración visual que podemos ir construyendo, ya sea de temas que nos interesen, trabajarlo de manera muy estructurada o trabajarlo de manera también muy intuitiva. Aquí, por ejemplo, hice una combinación de diferentes técnicas, que era impresión en cianotipia, sobre este libro. Este libro específicamente sí estaba cosido, o sea, sí había una estructura de encuadernación, pero hay formatos también que son desde muy complejos hasta muy básicos, ¿no? Podemos tener como esta decisión también de cómo construir nuestra estructura del libro como tal. Y bueno, también yo creo que es algo muy importante el libro de artista, se caracteriza principalmente porque el creador o la creadora está completamente involucrada en cada detalle que va eligiendo y desarrollando dentro de la propuesta, ya sea desde la estructura física, la construcción del formato como tal, y la verdad es que se pueden elegir diferentes tipos de formatos, desde formatos concertina muy sencillos hasta algunos otros más complejos que se despliegan en este espacio, que algo que me parece muy interesante del libro de artista es que puede ser un objeto que cerrado a lo mejor no nos dice mucho, tenemos esta curiosidad de abrirlo, pero también de repente al abrirlo se expande en el espacio y se puede convertir en un objeto tridimensional y volumétrico. Entonces, digamos que a la hora de exponer, por ejemplo, los libros de artista en las exposiciones en diferentes museos, de repente podemos tener como esta variante de tener los libros expuestos en diferentes espacios, o incluso de repente hay artistas que hacen construcciones de muchos libros de artista y los cuelgan directamente del techo o en la pared, y puede llegarse a convertir incluso también en una instalación. Entonces me parece muy interesante cómo de un formato que puede ser plano también se puede convertir en un objeto tridimensional que puede convivir y habitar en un espacio expositivo un poco más amplio. Y bueno, generalmente el libro de artista, digamos que desde sus inicios está pensado para que sea un ejemplar único o de tiraje limitado. La verdad es que muchos artistas o diferentes artistas gestionan estos libros en formatos únicos, o podemos hacer una serie limitada un poco más extensa, pero tampoco tanto, porque si estamos trabajando desde el formato manual sería, por ejemplo, si hiciéramos un tiraje de 5 piezas, tendríamos que realizar el mismo proceso en 5 formatos distintos. Y bueno, de repente ahí es un poco más complejo para el artista, sobre todo si de repente tenemos como ciertas características que fuimos explorando visualmente dentro del espacio, volver a repetirlas y gestionarlas en diferentes formatos es un poco más complejo. También existe esta particularidad, esto es un poquito más contemporáneo, digamos que el libro de artista, de repente el creador puede hacer un formato original, se puede trabajar, desarrollar a partir de dibujo, pintura. Tenemos un formato en el que se desarrolla la actividad visual, plástica, y a partir de ahí se puede incluso tomar como escanografías de este proceso y hacer una reproducción para un tiraje mucho más amplio, en el que podemos hacer algún tipo de impresión que se pueda reproducir y tener como un alcance un poco más, no masivo, porque tampoco sería de esta manera, sino un alcance un poco más amplio. Sin embargo, son como decisiones que puede tomar el creador mismo que está realizando sus piezas, convertirlo solo en un objeto único, o también hacer un tiraje más amplio, que no solo sean piezas realizadas por él, sino que exista como un proceso más allá en la impresión, en el desarrollo de construir un tiraje mucho más amplio. Entonces son decisiones que podemos tomar, son como ciertas libertades que podemos ir realizando. Yo la verdad mis libros generalmente los desarrollo en pieza única, me gusta mucho trabajar como en un solo formato, desarrollar ahí toda esta estructura visual, todo este proceso creativo en un objeto específico, y bueno, de ahí ya se quedan como piezas únicas. Yo trabajo de esa manera, pero existen como diferentes pautas. Y bueno, no existe ninguna limitación de técnicas para desarrollar los interiores que van a componer nuestro libro. Lo puedes adaptar a las diferentes técnicas que puedas estar utilizando, desde dibujo, pueden ser técnicas muy sencillas también, puedes aplicarlo y adaptarlo a tu estilo
de trabajo, puedes construir un formato que también se adapte a lo que tú quieres visualmente. Y bueno, trabajas en este espacio inconciso que se puede desplegar desde diferentes perspectivas, dándote un espacio lineal o no lineal. De repente en los libros de artista podemos trabajar esta parte de la narrativa visual. Estamos narrando, por lo menos en mi trabajo yo lo desarrollo a partir de pura narrativa visual y estamos trabajando solo en base a las imágenes construidas. Yo trabajo en técnica mixta generalmente, ahorita les voy explicando un poco como el proceso de los diferentes desarrollos que aplico a los formatos, pero no necesariamente la narrativa puede tener un principio y un final, o iniciar desde, hay un inicio, hay un desenlace. La verdad es que dentro del libro de artista podemos explorar desde diferentes puntos, el inicio puede estar en medio, es como una propuesta mucho más libre en cuanto a esta narrativa, en cómo lo podemos leer. Al final también, si el autor decide no utilizar texto, bueno, es pura narrativa visual, es pura imagen y vamos a ir como leyéndolo de una diferente forma. Al final también se convierte en un proyecto, en un libro que se despliega, en el que vamos a ir descubriendo los interiores y la obra que se desarrolla dentro de ese espacio, y podemos ir leyéndolo en las diferentes hojas o páginas que pueda tener en su estructura. Y bueno, también algo importante que me gusta mucho mencionar es que el libro no necesariamente debe tener una estructura o digamos una narrativa visual muy pensada, muy estructurada. Se puede trabajar así, por supuesto, podemos tener como un tema que nos interese desarrollar, e incluso planear muy bien la estructura de qué va a ir en cada página o qué imagen vamos a componer en cada página. Podemos armar como un boceto a partir del desarrollo del formato y qué queremos meter en los interiores, e ir desarrollando una narrativa muy pautada, muy determinada. Yo creo que esa forma de trabajo es para proyectos un poquito más pensados, proyectos que tengan una salida como muy redonda. Sin embargo, yo creo que el libro de artista también es una estructura que se puede trabajar de forma intuitiva. E incluso yo a veces lo veo así en mis clases que imparto, que muchas veces el formato nos puede hacer una invitación para trabajarlo de forma libre, de forma intuitiva, utilizar los materiales que tengamos a la mano, hacer una recolección de diferentes imágenes visuales, ya sean ilustraciones, fotografías, retazos de papel, utilizar diferentes materiales que podemos aplicar dentro de la estructura del libro. No necesariamente tenemos que tener algo tan pensado, podemos fluir creativamente y técnicamente dentro de este formato. Y bueno, esta estructura de, por ejemplo, trabajar de forma intuitiva no es que esté mal, es más bien como una salida que podemos tener para desarrollar nuestros diferentes libros de artista. E incluso a veces puede verse como un proceso un poco caótico tal vez, a lo mejor no tienes idea de a dónde te va a llevar este proceso creativo que estás desarrollando dentro del formato específico, pero la verdad es que cuando terminamos el libro, que trabajamos de manera intuitiva, puedes definir muy bien incluso el tema, te puedes dar cuenta, porque en realidad nuestro cerebro ya está capacitado, ya está entrenado a asociar las imágenes que vamos construyendo de forma intuitiva hacia nuestros intereses, e incluso narrativas que ya tenemos en nuestra cabeza. Como estamos trabajando un poco de manera inconsciente, van saliendo también y se van estructurando de manera que cuando terminamos el libro puedes verlo, puedes ver la narrativa visual y decir, wow, parece que planeé cada escena y se enlaza perfectamente. Y más bien es un proceso del que no estamos tan conscientes y que se va generando de manera muy fluida y muy pertinente dentro de nuestro desarrollo, que podemos ir trabajando en estos diferentes espacios del libro. Y bueno, yo creo que también digamos que el formato te permite explorar diferentes capacidades artísticas. También yo creo que de repente no tenemos como ciertas habilidades o ciertas técnicas que tengamos como estos aprendizajes, pero podemos explorar también. El formato nos puede invitar a explorar, a utilizar materiales que tengamos a la mano, que a lo mejor si no los hemos usado antes,
te puedan ayudar a desarrollar habilidades que a lo mejor no sabías que tenías, o que eres muy bueno dibujando, o eres muy bueno haciendo acuarela, o explorando esta imagen abstracta también a partir de texturas, de formas, y se puede ir construyendo algo muy enriquecedor dentro de estos formatos. Y bueno, yo creo que también un proceso que a mí me gusta mucho dentro de los libros de artista es trabajar con diferentes materiales. Existe como esta estructura de trabajar en diferentes materiales y tener libros con diferentes técnicas, diferentes tipos de objeto en los que se convierten, que al final son como objetos visuales. Un libro de artista para mí es un poco eso. Y bueno, aquí por ejemplo hablo un poquito de cómo el libro se convierte en un habitáculo de la narrativa personal. Yo en mis libros de artista, uno de los primeros libros de artista que hice, lo trabajé con algunas ilustraciones. Yo cuando estaba en la licenciatura en artes visuales, estudié artes visuales, me especialicé en fotografía, estaba trabajando mucho con imagen digital, estaba trabajando mucho con hacer ilustraciones digitales. Y bueno, uno de mis personajes que iba desarrollando era este tipo de personajes que eran híbridos, que tenían cuerpos de fotografías antiguas y cabezas de pato. Y fui haciendo como toda una serie de diferentes personajes. Y de repente cuando terminé mi maestría, recuerdo mucho que había aprendido en la licenciatura como un montón de técnicas analógicas, aprendimos como estuve en laboratorio fotográfico, aplicábamos técnicas manuales completamente, toda esa era la formación en ese momento, que fue algo muy enriquecedor para mí. Pero posteriormente empecé a hacer solo imagen digital y me frustraba un poquito como hacia dónde podía llevar la imagen digital de pronto, ¿no? O sea, hacer estas ilustraciones digitales, de repente yo decía, bueno, se imprimen muy bonitas, quedan muy bien en papeles de algodón o libres de ácido, o impresiones muy bien elaboradas, etcétera, en impresión fina, pero no pasaba más allá, ¿no? En realidad todo mi trabajo era a partir de la computadora y el desarrollo de ir haciendo escanografías de imágenes antiguas, conjuntando las imágenes que tomaba de los patos, ir armando como esta especie de collage visual que iba realizando con mis propias fotografías. Pero me empezó a surgir como esta inquietud de pronto de construir la imagen con mis propias manos, con impresiones, con pegamento, con elaborar a partir de materiales analógicos. Y bueno, en ese momento recuerdo que se me descompuso mi computadora, ya no tenía equipo para seguir trabajando de manera digital. Acababa también de nacer mi hijo, entonces digamos que el tiempo que dedicaba a mi producción se minimizó, no tenía el equipo para seguir trabajando y empecé a cuestionarme mucho cómo podía ir elaborando mi obra. Tenía muchas ganas de seguir creando, pero ya no tenía los medios digitales con los que me propuse en algún momento estar trabajando mi obra. Entonces recuerdo mucho que tenía por ahí un libro viejo y empecé a huecarlo, empecé a construir como este espacio en el que pudiera hacer una composición a partir de elementos que tenía a la mano, que en este caso eran botánica que estaba completamente seca, que estaba por un proceso de secado, y tenía todas estas ilustraciones impresas de mis ilustraciones digitales que fui haciendo de manera anterior. Entonces fui como elaborando un desarrollo como una especie de collage tridimensional en este espacio de los libros, que en este caso eran libros reciclados que yo compraba en botaderos de libro. Prácticamente son como libros que uno va rescatando para darles una segunda vida y convertirlos en una pieza artística. Entonces digamos que el libro me introdució un poquito más en el desarrollo de los libros de artista a partir del desarrollo de estas piezas que trabajaba en los libros antiguos, que se convierten al final en receptáculos de piezas artísticas. El libro se convierte en un formato que podemos intervenir, que se puede gestar una imagen desde este eje de objeto que tenemos, que ya está construido, que voy como desarrollando a partir de esto. Y bueno, el tema por supuesto era la maternidad. Hice varios libros
en cuanto al desarrollo de ese tema, porque era el momento que estaba, el tema que me interesaba porque estaba viviendo ese momento específico, y como toda esta reflexión que existía alrededor de las construcciones y cómo quería ir desarrollando mi trabajo también, ¿no? Acercarme un poco nuevamente, retomar técnicas analógicas, tomar los objetos, tratar de ir haciendo una composición física que estuviera tangible en un objeto construido por mí misma, lidiando un poco con los errores. Ya no teníamos ahí como una tecla que te borra el error. Aquí el error formaba parte muchas veces de la estructura del trabajo, entonces me permitía también ir indagando y reconciliándome con esta faceta de la construcción manual. A partir de ese libro empecé a desarrollar otro tipo, seguí como en esta misma línea de recopilar libros antiguos, fui como escarbándolos, convirtiéndolos en un espacio para estas composiciones visuales, que en las cuales también me gustaba mucho trabajar con elementos variados, desde impresiones, textiles. La verdad es que, por ejemplo, aquí en esta pieza utilicé cianotipia impresa en seda. Me gustaba mucho trabajar con las transparencias, con este formato que se abre para descubrir qué narrativa existe en el interior. También de repente la construcción de los libros de artistas es como un proceso muy íntimo, porque estamos completamente creando la pieza desde cero, construyendo algo en nuestro espacio, en nuestro estudio, en nuestra mesa, en donde estemos trabajando de manera creativa, pero es un proceso muy íntimo. Creo que este tipo de creaciones es muy en un inicio para nosotras mismas, ¿no? En realidad estamos construyendo nuestras propias narrativas, narrando temas que nos interesan, encontrando la manera de narrarlas también de manera visual. Entonces de repente era como apoderarme de diferentes materiales y ver de qué forma podía ir construyendo estos pequeños escenarios que estaban compuestos y albergados por estos libros viejos que me ayudaban como soporte para las piezas artísticas. Y bueno, yo creo que dentro de mi trabajo se liga mucho los retratos femeninos, el cuerpo femenino con la naturaleza, con esta parte de como el vínculo estrecho que tenemos, el cuerpo femenino con procesos de la naturaleza son muy similares, e incluso en alguno de los libros que realicé como que vi más a fondo este proceso. Y bueno, la cianotipia. La cianotipia es una técnica que yo utilizo de manera muy constante en el desarrollo de mi trabajo. Entonces, uso las impresiones, hago impresiones y las trabajo posteriormente para desarrollar piezas en técnica mixta. Entonces, la cianotipia me ha ayudado mucho a desarrollar imagen visual, porque yo específicamente no tengo habilidades de dibujo, no las he desarrollado. Entonces, de repente la construcción de imagen la tengo que hacer desde otras maneras, y yo creo que la cianotipia es un proceso que me ayudó mucho a resolverlo. Me enfoqué mucho en desarrollar diferentes imágenes a partir de fotografías, ya sea fotografías que yo tomaba o recopilaba. Actualmente recopilo también mucha fotografía antigua, y a partir de eso hago como ciertas intervenciones dentro del espacio. Y bueno, específicamente estos libros que realicé en ese momento dentro de libros reciclados, también se prestaban mucho, como estaban ahuecados, era un espacio que podía albergar las piezas, y se prestaba mucho a utilizar también materiales que fueran un poco más tridimensionales, más volumétricos, y me gustaba mucho construir objetos o incluso meter elementos botánicos secos que ya estuvieran completamente libres de humedad, para incluirlos dentro de estas composiciones visuales. Aquí tengo otro también que era como este proceso como de intervenir el libro como tal, hacer una reconstrucción y construir también una narrativa visual. Estos libros, por ejemplo, los trabajaba de manera muy intuitiva. Sin embargo, siempre es como la misma temática, ¿no? La relación femenina entre el cuerpo femenino, el desmembramiento del cuerpo, lo voy como también seccionando y construyéndolo, haciendo una simbiosis con la naturaleza, con elementos botánicos, a partir de estas diferentes construcciones que voy haciendo dentro del espacio que puedo trabajar e intervenir de los libros reciclados.
Y bueno, aquí por ejemplo son incluso también impresiones en cianotipia, entonces es una de mis materias primas para desarrollar todo mi trabajo. Yo creo que es algo muy vital para mí trabajar en cianotipia, también estar muy relacionada con el tipo de impresión que utilizo, que la cianotipia, si no la conocen, es un proceso fotográfico antiguo que se hacen impresiones a partir de negativos o elementos botánicos o otro tipo de elementos y se exponen a la luz solar. Mediante esto obtenemos una copia positiva, que en este caso yo hago como diferentes exploraciones de impresiones en diferentes papeles, en diferentes sustratos, que me ayudan después a armar estas composiciones en técnica mixta. Aquí también, por ejemplo, es otro libro antiguo reciclado, en el cual también me propongo intervenir como los interiores. Aquí sí trabajo de manera muy intuitiva. Aquí, por ejemplo, utilicé mucho lo que es fotografía antigua, la fui recomponiendo, dándole una estructura, trabajando un poco como en la memoria, en la reconstrucción de todas estas historias de imágenes fotográficas, de retratos de los cuales yo no tengo como mucha información, a veces no tengo los nombres de los personajes que aparecen ahí, pero me gusta mucho hacer estas composiciones, estas atmósferas en los que ellos puedan habitar y formen parte como de un nuevo ciclo de imagen, eh, como si fuera una especie de refugio, ¿no? También para estas imágenes antiguas, porque de repente me parece muy triste que la imagen fotográfica ya no exista nadie que esté resguardándola, ¿no? Ya no existe un archivo familiar, ya no existe nadie que esté interesado en resguardarla y de repente perdemos como todo esta información. A mí me gusta mucho como rescatarla y traerla de vuelta y hacer este tipo de espacios en los que puedan habitar estas fotografías antiguas. Y bueno, en estos libros también me interesa mucho ir desarrollando diferentes texturas a partir del uso del material. Y me gusta mucho combinar técnica mixta, entonces soy muy libre de acceder a trabajar con textil, con texturas, con diferentes materiales que me den efectos como más como más táctiles en el espacio del libro, que es algo que se puede desarrollar de manera muy interesante. Aquí también utilicé otro libro y a este, por ejemplo, le llamaba sistema de alimentación y utilicé como diferentes impresiones en sellos que tenía, el uso del textil, el uso de la cianotipia, de repente carvar, ahuecar en los libros para hacerlos un receptáculo para las piezas artísticas. También el textil muy ligado al bordado, al hilo. Por ejemplo, aquí era muy importante este tema como de la alimentación, que de repente tenía mucho que ver con, para mí en ese momento era como una metáfora de la lactancia, de cómo de repente este ciclo de que te alimentas se convierte también como en un flujo de sangre, ¿no? Vital para darte ese otro intercambio necesario para sobrevivir. Entonces eran como metáforas visuales que iba estructurando, no necesariamente de forma tan precisa, pero desarrollaba como estas metáforas a partir de materiales visuales que correspondían en estas imágenes que iba realizando. Y bueno, la composición a partir de las diferentes texturas y diferentes acabados. Aquí también en los libros antiguos, cómo podía ir haciendo los receptáculos que albergaran estas piezas y trabajando incluso en el desarrollo de texturas para recomponer los libros, para darles una segunda vista, que ya no tuviéramos como la portada como tal original, sino también haciendo toda una estructura de intervención completamente. Y bueno, estos libros, por ejemplo, que son los libros que realizo a partir de libros reciclados, no son libros que se hojen, son libros que quedan como un formato sellado. Digamos que lo visible es lo que está ahuecado y la imagen construida está en esos espacios ahuecados, pero no es algo que se hoje, es un formato que se queda como un objeto artístico y que forma parte como esta disciplina de los libros de artista. En realidad podemos trabajar como en diferentes formatos, como en este caso que es a partir de los libros reciclados. Y bueno, a lo largo de mi producción como creadora, los proyectos siempre reflejan un eje principal, el mundo natural ligado a la imagen femenina, convirtiéndose en un mismo núcleo. En mis piezas me interesa evidenciar que somos materia orgánica,
compuesta de líquidos y fluidos que alimentan a la Tierra en presente y futuro. Lo planteo desde la imagen femenina como un esbozo de autorretrato por vivir la experiencia desde el mundo femenino, por lo cual las piezas siempre contienen retratos o cuerpos femeninos invadidos por la naturaleza, como un mismo cuerpo alimentándose una de otra y generando simbiosis entre ellas. Y bueno, en este proceso del desarrollo de los libros, también me fui buscando otras salidas que eran como también de manera muy intuitiva. De repente me gustaba mucho trabajar con libros textiles. Digamos que el libro textil, la estructura es un poco diferente, tiene que ser un poco más sencilla porque no es un libro que se sostenga. Es un libro que finalmente se puede expandir a lo largo del espacio de manera expositiva o se puede ir hojeando en estas páginas textiles finalmente. De repente el libro textil me ofrece otro tipo de cualidades que me gusta mucho explorar. La verdad es que no me centro en un solo material o en un solo sustrato. Me gusta, a veces tengo necesidades creativas de trabajar en textil porque quiero bordar, quiero trabajar con diferentes materiales textiles, que sea un poco más táctil, que exista, me ayudo mucho de los encajes del bordado para construir las imágenes. Obviamente también incluyo impresiones en cianotipia, pero tiene otra, digamos, como otra carga de desarrollo creativo el trabajar con el textil. Me gusta bastante trabajarlo, entonces es como otra elaboración también. Aquí, por ejemplo, armé un libro en el que combiné diferentes impresiones, bordado, y traté de armar como esta estructura, que en papel sería una estructura que se expone bien en el espacio, tiene como cierto cuerpo. En el textil también se logra, pero es un poquito más frágil mantenerlo como en un espacio que se desarrolle el formato como tal. Bueno, estas son algunas imágenes de estas primeras exploraciones de libros textiles, que van acompañadas de diferentes impresiones que se pueden hacer al formato textil. Y bueno, esos libros también los trabajo a veces de manera intuitiva y algunas veces también he tenido como proyectos muy específicos que me ha gustado realizar con determinados temas muy bien pautados y desarrollados para trabajar en un formato específico. Y bueno, uno de esos libros es este que se nombra Ritos de Paso. Y bueno, es un libro que realicé en el 2019. Y bueno, esta es una de las primeras páginas. Trabajé con impresión en cianotipia sobre seda, trabajé con monotipos, impresiones directas sobre el textil y bordaba y hacía como toda una atmósfera y un desarrollo textil, pero que me otorgaba como ciertos volúmenes con diferentes elementos. Y bueno, este libro, sí, por ejemplo, tengo un texto que escribí específicamente para el libro, no tanto como podría ser como una especie de semblanza, como una especie de estructura de acerca de qué estaba, por qué realicé el libro como en estas escenas y qué tenía que ver, qué se relacionaba directamente con un tema específico que eran los arquetipos femeninos. Entonces sí escribí un texto para acompañar el libro. Aquí el texto no formó parte de la composición visual, fue un texto que agregué como una nota específica a este libro para acompañarlo y que tuviera como un sentido más profundo porque yo lo trabajé de esta manera. Sin embargo, no quise como meter el texto dentro del formato, que es algo también como válido. De repente podemos agregar como notas dentro del libro que forman parte como de una hoja suelta que se puede componer. Sin embargo, digo esta metáfora que trabajé de manera escrita se hizo una metáfora textil, tangible y visual sobre el espacio del formato de este libro textil. Y bueno, en este libro abordé las 4 diferentes estaciones, mujeres y arquetipos que viven dentro del ciclo femenino y sus ritos de paso. El rito de paso son estos cambios que tenemos a lo largo de la vida, que son de una transición a otra en el que vamos a generar un cambio radical, digamos como una pequeña evolución, y son como un antes y un después. Entonces, simboliza mi acercamiento hacia toda esta enseñanza que tiene nuestro cuerpo y espíritu para nosotras mismas.
Miro a partir de estas mujeres que viven en nosotras todo el tiempo y recorremos sus caminos de forma constante. La primera hoja, que en este caso aquí estoy presentando como 2 páginas, por llamarlo así. La primera corresponde al arquetipo de la doncella, que es la iniciación de la tradición de la mujer. Es luna creciente de primavera y el rito de paso es la menstruación. Es una semilla que brota completa en sí misma y es una fase de luz. A partir como de estos arquetipos y todo lo que simbolizaba a partir de ellos, yo fui como haciendo esta metáfora visual y tangible con el bordado. Y bueno, aquí el hilo rojo se convertía como en esta metáfora de la menstruación y de los diferentes ritos de paso por los que iba trascendiendo cada arquetipo femenino que fui desarrollando dentro de este libro. Y bueno, la segunda página sería el arquetipo de la madre. Ella es luna llena de verano, semilla que florece, da fruto y madura. El rito de paso es el parto. Y bueno, iba haciendo como este esquema visual a partir de hacer una metáfora, por ejemplo, del parto, cómo lo podía transformar en algo textil, ¿no? Que fuera como trabajándose en esta especie de semilla que sale como de un interior. Entonces sí, era como ir construyéndolo de manera visual. Y bueno, este tercer arquetipo, que sería esta tercera página, es la hechicera. Ella conoce su sombra, es luna menguante de otoño, es sabia, intuitiva y sanadora. Su rito de paso es la menopausia y es una etapa ya de oscuridad. Así está estructurado de esta manera como todo este desarrollo de los arquetipos y era algo que me entusiasmaba mucho, por eso dediqué como específicamente a desarrollar una imagen para cada arquetipo que reflejara lo más próximo posible como todo este desarrollo que iba escribiendo, ¿no? También como todas las características. Y bueno, el cuarto arquetipo es la bruja. Ella es luna negra de invierno. La anciana ha cultivado el don del silencio, sabe que en la muerte está la semilla del renacimiento. Su rito de paso es la muerte y el envejecimiento. Es una fase de oscuridad total. Y bueno, iba haciendo como estas relaciones entre hacer, por ejemplo, cada retrato tenía un elemento textil que para mí representaba todos estos pensamientos que iba escribiendo de cada arquetipo y bueno, iba conjuntando la información y digamos que este libro en específico sí tenía su texto que podía como dar una imagen más profunda acerca de lo que se desarrolló en este libro, que no me suele pasar tan seguido hacerlo de esta forma, pero me parecía muy interesante escribirlo porque era algo bastante profundo que valía la pena como hacer esta incidencia y que el espectador de pronto supiera exactamente qué pasaba en este formato, no era tan aleatorio, sí había como un desarrollo muy estructurado que se puede trabajar dentro de este tipo de libros. Y bueno, hay un desarrollo también muy táctil con el bordado, las impresiones, hacer esta conjunción de las diferentes escenas y cómo el libro también se puede abrir a lo largo del espacio. Este es un formato bastante sencillo. El textil también me permite de repente desarrollar escenas y formatos bastante prácticos y sencillos en los que la complejidad es el desarrollo visual que se va gestando dentro. Este otro es un libro que trabajé también como en un formato específico. Este se llama Adentro, es un libro que realicé en el 2020. Y bueno, la verdad es que yo trabajo incluso hasta las portadas, me gusta incluir impresiones de técnicas textiles manuales. Y bueno, hago como todo el proceso de encuadernación, que en este tipo de formatos es bastante sencillo, se trabaja como de manera muy práctica y puedo ir desarrollando imagen visual. En estos libros, muchos de ellos trabajo de manera intuitiva, voy creando imagen a partir de materiales que tengo. Digamos que yo hago impresiones a veces de diferentes tipos de técnicas, hago monotipos, hago impresión botánica, hago bordado, hago sellos, hago impresión en sellos. Utilizo diferentes materiales, tengo como guardados en cajas materiales que tengo ahí o incluso retacitos de textil que sé que puedo utilizarlos para este desarrollo de los libros
Cuando trabajo de manera intuitiva, todos estos materiales que voy guardando es una materia prima para construir todo este tipo de materiales que puedo ir desarrollando a partir de diferentes personajes. Me gusta mucho meter el personaje femenino ligado siempre a la naturaleza, entonces son diferentes exploraciones visuales que se pueden ir trabajando en los diferentes espacios y formatos. En este caso el textil es muy enriquecedor en las texturas, nos permite como ser, es un proceso un poco más lento que trabajar sobre papel, porque podemos bordar, hay un proceso como de un poquito como más pausado, como entender el formato, entender el textil, la estructura, que no se deshile, o si quieres que se deshile, puede ser también muy libre en cuanto a estas cuestiones técnicas, pero se puede ir desarrollando. Este es otro de los libros que trabajé, se llama Tierra Húmeda,